Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a este canal. Y en esta ocasión lo que voy a hacer va a ser hablar de este libro que tengo aquí. Y es que hace unos días me llegaron un par de correos electrónicos de dos suscriptores de este canal que me pedían si podía recomendarles alguno de los libros que tengo por aquí. Que también es verdad que aviso que no son libros que sean nada del otro aquel, ¿no? O sea, tampoco son nada así extraños, ¿no? En materia taurina, lógicamente. Y pensándole y dándole vueltas al asunto, se me ocurrió que el libro que podía recomendarles es este, que es Vida y Gloria de Pedro Romero, de José Vega. Y es un libro que yo lo recomiendo, por una parte, porque en cierto modo a mí me tengo un interés especial por el siglo XIX taurino y también por los últimos años, el último cuarto del siglo XVIII, que es en cierto modo donde Pedro Romero eh, concentró toda su trayectoria, ¿no? En ese último cuarto del siglo XVIII. Entonces, bueno, este es un libro que, como decía, lo escribió José Vega, que es un autor que no se ha dedicado a la temática taurina, es decir, tiene una bibliografía que tampoco es que sea especialmente extensa, pero donde el único libro taurino que tiene es este, ¿no? Entonces, es curioso porque la sensación que da es que este señor era un escritor que se dedicaba pues a sus cosas, ¿no? Pero que era aficionado a los toros y que tenía una gran predilección por la figura de Pedro Romero, lo cual se puede ver perfectamente en el contenido del libro, ¿no? Se ve que en las líneas, pues, le profesa una gran admiración a este coloso de Ronda, ¿no? Y entonces es un libro que es cierto que tiene la cosa buena de que primero está muy bien escrito, o sea, se lee con bastante facilidad, pero luego también se puede ver que es un libro en donde no hay muchos tecnicismos ni muchas cosas, lo cual hace que sea un libro mucho más asequible para el aficionado que a lo mejor no está muy versado en la materia, que se está iniciando, pues es un libro que introduce determinadas terminologías que permiten al lector pues, hacerse fácilmente con el libro. Entonces, como digo, es un libro en el que se puede ver que la admiración que tiene este autor hacia Pedro Romero es mucha, son muchas las alabanzas que le dispensa y además todas ellas plenamente justificadas, porque Pedro Romero, como digo, es quizá, junto con Costillares y Pepe Hillo, el torero más importante de finales del siglo XVIII y que sin duda alguna pues marcó un poco una época y fue quien puso, insisto, junto con estos dos toreros, los pilares de lo que posteriormente vendría en años sucesivos a partir de la irrupción de Paquiro en 1831. Entonces, es un libro que te cuenta pues la vida de Pedro Romero desde pequeño, desde que, bueno, pues él ve, digamos, la ambientación taurina que había en su casa con su abuelo Francisco y con su padre Juan, y esto se transmite a él y a sus hermanos, que fueron varios sus hermanos los que, junto con él, fueron varios los que fueron matadores de toros, y lógicamente pues fue él el que alcanzó unas cotas de éxito mayores. Y te cuenta pues cómo discurre un poco su infancia, de qué manera él consigue meterse en la profesión, al principio en la cuadrilla de su padre, luego tiene la desgracia de ver cómo un toro mata a su hermano Juan Gaspar en la Plaza de Toros de Salamanca. Esto es una cosa que a él le marca mucho y posteriormente pues él se independiza, por así decirlo, forma su propia cuadrilla y a partir de ahí empieza una rivalidad, en cierto modo, heredada con Costillares, porque Costillares ya en su momento mantuvo una cierta rivalidad con su padre Juan Romero. Pero Romero es un torero mucho más capaz, tiene una técnica mucho más depurada y consigue enseguida pasar por la izquierda a Costillares y en cierto modo, entre comillas, y entiéndaseme lo que digo, barrerlo, ¿no? Porque Costillares era un torero mayor que Pedro Romero,
las facultades que tenía Pedro Romero eran mayores y tenía un conocimiento del toro superior. En cambio, Costillares pues era un torero, digamos, más de corte sevillano, era un torero más de la floritura y demás, y esto pues lógicamente congeniaba mucho con, sobre todo con el público aristócrata, ¿no? En cambio, Pedro Romero era un torero, digamos que era muy querido o mucho más querido por el pueblo que por la aristocracia, aunque es verdad que tenía una acogida prácticamente por todos los públicos, ¿no? Precisamente por esa capacidad y esa capacidad de transmitir la dignidad y el respeto que se tiene hacia la tauromaquia, ¿no? Entonces, te cuenta un poco pues cómo discurre esa competencia en un primer momento con Costillares y en un segundo, ya en los últimos años de su vida en activo, con Pepeillo, hasta que este fallece en la Plaza de Toros de la Puerta de Alcalá un 11 de mayo de 1801. Se puede ver ahí un poco las relaciones que tenían, un poco más tirante con Costillares, más afable o tenía una mayor amistad con Pepeillo, quien le resultaba una persona simpática, ¿no? Y bueno, te cuenta un poco todas estas historias, ¿no? También te cuenta una cosa que es muy curiosa y es la relación que tuvo en su momento Pedro Romero con este bandolero que fue José Ulloa Tragabuches, que en un momento dado, cuando Pedro Romero se retira, monta una escuela taurina en Ronda y a esta escuela, entre otros chavales, digamos, va a parar Tragabuches. Y bueno, al principio pues se ve que Pedro Romero no estaba muy por la labor de tener a esta persona en la escuela porque no le daba buenas sensaciones. Y bueno, pues le tiene ahí, lógicamente pues le ayuda, le enseña y tal y que cual, pero teniendo en cuenta que no es una persona que a él le haga mucha gracia, ¿no? De hecho, cuando viene la prohibición de los toros y demás, durante la Guerra de Independencia, Tragabuches, digamos que abandona un poco la tauromaquia y se dedica un poco más al tema de asaltar a la gente por los caminos y demás. Y en una de estas, pues intenta asaltar a Pedro Romero, pero al final termina desistiendo, ¿no? Finalmente, pues bueno, Tragabuches termina mal sus días, lógicamente, porque al final a él y todas las personas de su partida de bandidos, pues todos ellos terminan ejecutados y demás, ¿no? Entonces, bueno, es interesante la explicación que te cuenta de todo esto, porque al final es una cosa que es, digamos, extra taurina, pero que no deja de ser interesante y que refleja muy bien la personalidad que tenía Pedro Romero para lidiar también con este tipo de situaciones, ¿no? Cuando Pedro Romero se retira, pues se dedica a las labores de visitador y al final, pues la sensación que te transmite, digamos que es la de una persona que vive por y para el toro, pero que en un momento dado pues tiene que retirarse, ¿no? Y finalmente él termina canalizando un poco ese gusto que tenía por el toro, ostentando el cargo de director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, cosa que por otra parte es curiosa, ¿no? Porque cuando se funda esta escuela, que se supone que la funda el rey Fernando VII, cosa que yo me genera mis dudas, ¿no? Porque yo creo que la escuela de Sevilla es más bien una idea, por así decirlo, del Conde de la Estrella, ¿no? Yo creo que en aquellos últimos años de su vida, estamos hablando del año 1830, Fernando VII muere en 1833, digamos que él pues bastante tenía ya con estar orquestando sus felonías como para encima estar liado con una escuela de tauromaquia, ¿no? Entonces yo creo que esto es una idea que se le ocurre al Conde de la Estrella y él lo que hace es que se lo comunica al rey, dice, oiga, queremos montar esta escuela de tauromaquia y tal, se pone una serie de argumentos por los cuales piensan que se debe constituir la escuela de tauromaquia, que en principio, bueno, pues la premisa básica es porque había habido muchos percances entre los toreros y consideraban que los toreros estaban poco capacitados y que era necesario pues, que se crease una institución que enseñase a los jóvenes el desempeño de las labores como torero y que, digamos, saliesen de ahí con unos conocimientos que les permitiesen enfrentarse a los toros con una cierta solvencia.
Entonces, en un primer momento se piensa que las labores de dirección las puede y las debe ejercer Jerónimo José Cándido, que a la sazón fue discípulo de Pedro Romero, y luego pues llevó a cabo una labor en solitario, pues que bueno, pues tuvo sus altibajos y demás, y que no fue todo lo brillante que quizá cabía esperar, pero en fin, era un torero muy importante. Además, él vivía en Sevilla, que es el lugar donde se sitúa la escuela, y por tanto dicen que, bueno, pues piensan que es algo blanco y en botella, ¿no? Tienen un torero con una cierta reputación y que además está viviendo en el mismo sitio donde se va a poner la escuela. Por tanto, se les ocurre que es la persona idónea. Hasta que esto llega a oídos de Pedro Romero y piensa que eso no puede llevarse a cabo de ninguna de las maneras. Considera que él tiene más derecho a ostentar ese cargo, primero por la antigüedad, segundo por la trayectoria que le avala, y considera que, y además hace una mención, porque al final todo esto lo plasma en una carta que la redacta el hijo del conde de la Estrella y se la envía al conde de la Estrella, exponiendo pues todos los motivos por los cuales considera que debe ser él el director de la escuela. Y uno de ellos es que dice que él se vanagloria de no haber toreado nunca para el francés, ¿no? Cosa que en su momento sí que hizo Jerónimo José Cándido. Con todos estos argumentos, al final se decide apartar a Cándido y poner a Pedro Romero como director de la escuela. No sabemos cómo le sentaría esto a Cándido. Entendemos que en principio no le haría mucha gracia, que pasó a ser el segundo maestro de la escuela. Y ahí estuvo. El caso es que, bueno, fue una escuela esta por la que pasaron toreros muy importantes, como quizá el más importante de todos ellos, que fue Paquiro, pero luego también hubo por ahí otros toreros como Curro Cúchares o como Manuel Domínguez Desperdicios, ¿no? El caso es que, bueno, fue una escuela que tuvo una vigencia muy, muy corta, estuvo hasta el año 33, si no recuerdo mal, y después de aquello, pues se clausuró y bueno, pues Pedro Romero regresó a Ronda y ahí ya pasó sus últimos años hasta que falleció en 1839. Entonces, bueno, todo esto te lo cuenta José Vega en este librito que es bastante corto, o sea, tiene un poquito más de 100 páginas, 190 y tantas páginas tiene el libro, y como digo, se lee bastante, bastante bien. Este es un libro que si te pones en un par de días te lo has leído, porque además también tiene láminas y demás, y es bastante interesante, ¿no? Es un poco raro de encontrar, pero si trasteas un poco por internet se puede localizar, ¿no? Entonces, como digo, es un libro que os recomiendo y que si podéis echarle un vistazo, pues desde luego bien vendrá, porque es muy interesante, ¿no? Aprender de toda esta época prehistórica de la tauromaquia. Y bueno, pues si tenéis interés en que de vez en cuando pues haga algún vídeo de este tipo, comentando algún librillo y demás, pues hacedmelo saber en comentarios. Y como siempre, pues os animo a que os suscribáis al canal, que vamos a ver si podemos retomar un poquito la actividad, que lo tenía un poco parado el asunto. Y bueno, pues yo simplemente pues me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, que espero que sea dentro de poquito tiempo.